tengo duda cuando le afirmo, cuando se lo digo además claramente, que Coparmex es, sin lugar a dudas, la representación empresarial más importante de este país. Que, que necesariamente tenemos que oír su voz. Y después de esta megaconcentración que se hizo, no solo en la Ciudad de México, sino en 120 plazas, hay que conocer qué están pensando ustedes, mi querido José Medina Mora, presidente de Coparmex. ¿Cómo se ven las cosas? ¿Cómo le hacen un llamado al gobierno, entendiendo, al Poder Judicial también? Sí, primero, David, pues gracias por Qué gusto el saludarte comentario. siempre. Sí, siempre un gusto saludarte. Y bueno, nos parece en Coparmex que es para celebrar que la ciudadanía haya salido de manera voluntaria en más de 100 ciudades de la República y de 5 países a decir: yo quiero democracia, defiendo la democracia y confío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque después de que se aprueba el Plan B, esta reforma electoral a las leyes secundarias que se presentó después de que se rechazó la reforma constitucional en materia electoral, pues hay varios elementos de inconstitucionalidad que se presume tienen estas leyes secundarias y le corresponde precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta tarea de vigilar que ninguna ley esté por encima de la Constitución, el determinar si efectivamente tiene estos elementos de inconstitucionalidad, en cuyo caso se desecharían estas leyes. Para la ciudadanía es importante el tener estos módulos en donde se tramita la credencial de elector, el tener a estos colaboradores del Instituto Nacional Electoral, el INE, que capacitan a los ciudadanos que son funcionarios de casilla, de tal manera que se pueda llevar con orden las elecciones, y por eso la preocupación de la ciudadanía que este sea un retroceso en el avance que hemos tenido ya en 3 décadas, que desde aquella fecha en que se ciudadanizó el Instituto Federal Electoral, el IFE, hoy INE, y que como país hemos avanzado en democracia, y eso es lo que la ciudadanía dijo precisamente al manifestarse en estas concentraciones, repito, en más de 100 ciudades. Es lo que es destacable, que es esta participación espontánea de la ciudadanía que hay que celebrar, y desde luego celebrar que en este país exista la libertad de expresión, de tal manera que podamos expresar nuestro punto de vista y escuchar y respetar el de otros, aunque sea diferente al nuestro. Eso es lo que es parte de la democracia y es algo que tenemos que defender, David. Con mucha facilidad quienes están en el gobierno dicen es que se trata de de defender a impresentables como García Luna, o mantener un régimen de privilegios, o es una campaña política, acotándolo y disminuyéndolo a una expresión que no es el sentido de lo que queremos los mexicanos. De alguna manera lo que nos ha demostrado el INE en estas 3 décadas es que sabe organizar elecciones. Lo vimos, David, en las elecciones intermedias del 2021, en donde en medio de una pandemia elegimos a 20,000 puestos entre el Congreso Federal, congresos estatales, gubernaturas, presidencias municipales, y esto se hizo en orden, de tal manera que eso es lo que ha permitido que la democracia avance. Hemos tenido 3 cambios de partido que han ganado la presidencia de la República. Estas transiciones, con sus diferencias que son normales en la democracia, se han dado en paz. Por lo mismo, eso es lo que desde el punto de vista de la ciudadanía queremos defender, que el país siga avanzando en esta democracia, lo cual no quiere decir, David, que no sea perfectible la ley electoral. Toda ley es perfectible, pero nos parece que lo que se está presentando de alguna manera es quitarle fuerza a estos órganos autónomos como es el Instituto Nacional Electoral y los institutos estatales electorales, que han sido fundamentales en este avance de la democracia, David. Se habla mucho del tema del dinero, que se va a ahorrar muchísimo dinero. Yo no veo el ahorro. ¿Ustedes lo ven en Coparmex? Bueno, no, de hecho, simplemente la liquidación de los pues más de 2,000 colaboradores serían 3,500 millones de pesos, o sea, no es ningún ahorro, cuando es personal que ha hecho servicio de carrera, que nos ha permitido precisamente el tener colaboradores especializados en
seleccionar y capacitar a los ciudadanos que son funcionarios de casilla, en emitir las credenciales electorales. Y desde luego en el presupuesto total del gobierno es un costo mínimo, en donde lo que consideramos es que la democracia bien lo vale, eso y más, y por eso es que desde la ciudadanía, desde Coparmex, estamos precisamente en apoyo a que siga avanzando la democracia, y ahorita fundamental, y gracias a Dios en esta democracia hay división de poderes, lo cual permite que ahora el Poder Judicial, específicamente la Suprema Corte de Justicia, pueda determinar si estas leyes secundarias electorales son inconstitucionales para que sean desechadas y podemos seguir avanzando en la democracia en este país. ¿Cómo quitarle, querido José, cómo quitarle esta carga de hay una intencionalidad política en, yo creo que lo dices muy bien, podamos seguir teniendo una democracia confiable? Sí, de alguna manera también son voces que coinciden en ese sentido en el exterior. Hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos pues habla de que precisamente en un país donde hay democracia, donde hay Estado de Derecho, pues pueden llegar las inversiones, que es lo que requerimos en el país, de tal manera que no es nada más una postura desde la ciudadanía, sino es digamos, un consenso de que hay desarrollo en aquellos países en los que hay democracia, y por lo mismo la importancia de defender que siga avanzando esta democracia para que haya desarrollo, para que vengan inversiones que hoy en día están detenidas en parte. David, lo hemos platicado, ante esta solicitud de consulta del gobierno de Estados Unidos y luego de Canadá con respecto al Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, en donde pues todavía están esperando a ver si vamos a cumplir lo que firmamos de dar condiciones de igualdad, en lugar de tener que estar negociando empresa por empresa el que se autoricen estas inversiones. Lo que necesitamos son reglas parejas, y desde luego esta incertidumbre adicional en el retroceso que sería para la democracia, pues también detiene inversiones. Por lo mismo es importante desde el sector empresarial, no nada más desde Coparmex, el impulsar la democracia para que haya desarrollo, para que vengan inversiones, y con esto reactivemos la economía del país. A ver, pero parece que se está complicando la inversión. Por un lado, por ejemplo, vemos la posición que tiene el gobierno mexicano en el maíz genéticamente modificado, y otro, cómo se complican asuntos de inversiones como la de Tesla. Se está complicando mucho el panorama de inversión, ¿no? Se está dificultando por estas visiones políticas. Sí, de alguna manera, con la oportunidad que tenemos de inversión en nuestro país, con esta decisión de los Estados Unidos de la inversión en semiconductores, pero en donde requieren también de la inversión en México y Canadá, el hecho de poner estas trabas, como es precisamente en el maíz genéticamente modificado, que de alguna manera pues también genera incertidumbre en las inversiones que pueden venir al país, el hecho de que con la aprobación de la ley eléctrica se esté contraviniendo lo que firmamos de dar condiciones de igualdad al darle la prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Lo que nos dicen las empresas, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Canadá, están listas para invertir en nuestro país. Hay grandes inversiones que podían venir. Se dice mucho, David, que es un récord la inversión extranjera con 35,000 millones de dólares. El estimado que tenemos es que podrían ser otros 35,000, o sea, podríamos tener inversión extranjera por 70,000 millones de dólares si facilitáramos el camino, si fuéramos claros, si hubiera Estado de Derecho, si resolviéramos rápido estas solicitudes de consulta, si no estuviéramos poniendo más trabas como en el caso del maíz. Es decir, son condiciones que efectivamente, como bien lo señalas, van deteniendo, van complicando las inversiones que podían llegar al país. Sí, porque, a ver, sí está entrando mucha inversión extranjera por la relocalización, sí, pero yo creo que bien lo dices, podría estar entrando el doble, porque vemos cómo se le... Parecería que la posición del gobierno es buscar cómo no, en lugar de cómo sí, en lugar de facilitar, en lugar de ser, pues, un aliado de esta inversión que genera dinero, que genera progreso, que genera trabajo. Sí, yo creo que lo dices muy bien, el papel del gobierno es precisamente facilitar que se den las inversiones, no ponerles trabas, no tratar de decidir en dónde se hagan las inversiones y en dónde no, simplemente poner las reglas claras y dejar en libertad a cada empresa que, una vez cumpliendo con la ley, pueda decidir en dónde se instala, en dónde invierte. Esas condiciones de libre mercado son las que permiten precisamente el avance, el desarrollo,
no nada más económico, pero sí como una base para lograr la prosperidad en el país. Parecería que la inversión está llegando a pesar de las posiciones del gobierno, ¿no? Sí, de alguna manera, cuando vemos que sí, efectivamente, 35 mil millones de dólares es un monto muy importante de inversiones, pues podría llegar muchas más. Simplemente ahora que mencionas la inversión de Tesla, pues son 10 mil millones de dólares en una sola empresa. Es una inversión muy importante que debiéramos de dar todas las condiciones para que pueda llegar esa inversión a nuestro país, en lugar de estar peleando si se va a una parte u otra parte. El que llegue a México es lo importante, y que además, si resolvemos los temas que nos tienen precisamente detenidas las demás inversiones, podría haber inversiones para todos los estados, en lugar de estarnos peleando con los que ya han decidido invertir en nuestro país, a pesar de que no hay estas condiciones de certeza jurídica para la inversión, en donde igual empiezan a invertir en un lado y luego les dicen que siempre no. En fin, todas esas esos riesgos, esas incertidumbres es lo que está deteniendo las inversiones, David. Y eso es preocupante. Mi querido José, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Siempre es un gusto platicar contigo. Igualmente, David, un fuerte abrazo para ti y un saludo para todos tus radioescuchas. Gracias, que te vaya muy bien. Y sí quiero hacer una